De Deepak Chopra, las 7 leyes espirituales del éxito. Primera ley, la ley de la potencialidad pura. La primera ley espiritual del éxito es la ley de la potencialidad pura. Se basa en el hecho de que en nuestro estado esencial somos conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura. Es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra esencia espiritual. Siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia son el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Esa es nuestra naturaleza esencial, una naturaleza de potencialidad pura. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños, porque somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. La ley de la potencialidad pura también podría denominarse ley de la unidad, porque sustentando la infinita diversidad de la vida está la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. Y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro yo, en una constante autorreferencia, significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la autorreferencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre influidos por las cosas que están fuera de nuestro yo. Entre ellas están las situaciones en las que nos involucramos, nuestras circunstancias, las personas y las cosas que nos rodean. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una respuesta. Nuestra vida, por lo tanto, se basa en el temor. Pero cuando vivimos según la referencia al objeto, también sentimos una intensa necesidad de controlarlo todo. Sentimos intensa necesidad de tener poder externo, la necesidad de aprobación, de controlar las cosas y de tener poder externo se basan en el temor. Esta forma de poder no es el de la potencialidad pura ni el poder del yo. Cuando experimentamos el poder del yo, no hay temor, no hay necesidad de controlar y no hay lucha por la aprobación de lo que está o de quien está afuera de nosotros. Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, es una máscara social. Es el papel que estamos desempeñando en este momento. Y a esta máscara social le gusta la aprobación, quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor. Sin embargo, nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra alma, está completamente libre de esas cosas. Es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. Y sin embargo, es humilde
y no se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu con distintos disfraces. Esa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia experimentamos nuestro verdadero ser, el cual no le teme a los desafíos, respeta al mundo y no se siente inferior a nadie. Por lo tanto, el poder del yo es el verdadero poder. El poder basado en la referencia al objeto es falso. Siendo un poder que se basa en el ego, existe solamente mientras exista el objeto de referencia. Por ejemplo, si uno tiene cierto título, como por ejemplo presidente del país, de alguna empresa, o si tiene muchísimo dinero, el poder de que disfruta está ligado a ese título, a ese cargo o a ese dinero. El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Apenas desaparezcan ese título, ese cargo y ese dinero, desaparece el poder. Por otra parte, el poder del yo es permanente porque se basa en el conocimiento del yo y este poder tiene ciertas características. Atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que deseamos. Él magnetiza a las personas, las situaciones y las circunstancias en apoyo de nuestros deseos. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes de la naturaleza. Es el apoyo de la divinidad. Es el apoyo que se deriva de estar en un estado de gracia. Este poder es tal que disfrutamos de un vínculo con la gente y la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Es el poder de establecer lazos que emanan del verdadero amor. ¿Cómo podemos aplicar la ley de la potencialidad pura, el campo de todas las posibilidades, en nuestra vida? Si queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a ella. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar. Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las cualidades inherentes al campo, como son la creatividad infinita, la libertad y la felicidad. Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a ser. Tener la experiencia del silencio significa renunciar a la actividad de hablar. También significa renunciar periódicamente a actividades como ver televisión, escuchar la radio o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno. Así que destinemos un corto tiempo de vez en cuando a experimentar el silencio. O sencillamente comprometámonos a hacer silencio durante un determinado tiempo todos los días. Pueden ser 1 o 2 horas. Y de vez en cuando dediquemos un periodo un poco más largo a experimentar el silencio, por ejemplo, 1 o 2 días. ¿Qué sucede cuando entramos en esta experiencia del silencio? Al principio nuestro diálogo interno se vuelve todavía más turbulento. Sentimos una necesidad apremiante y desesperante de decir cosas. He conocido personas que llegan a la desesperación total el primer o el segundo día que se consagran a guardar silencio durante un periodo prolongado. Súbitamente los invade una sensación de ansiedad y urgencia. Pero a medida
que perseveran en la experiencia, su diálogo interno comienza a callar. Al poco tiempo el silencio se vuelve profundo. Y esto se debe a que después de cierto tiempo la mente se da por vencida, se da cuenta de que no tiene sentido insistir e insistir si el yo, o sea, el espíritu, no desea hablar. Después, cuando calla el diálogo interior, empezamos a experimentar la quietud del campo de la potencialidad pura. Practicar el silencio periódicamente en el momento que más nos acomode es una manera de experimentar la ley de la potencialidad pura. Otra manera también es dedicar un tiempo todos los días a la meditación. Lo ideal es meditar por lo menos 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. A través de la meditación aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y la conciencia pura. En ese campo del silencio puro está el campo de la correlación infinita, el campo del poder organizador infinito, el terreno último de la creación donde todo está conectado inseparablemente con lo demás. En la quinta ley espiritual, que es la ley de la intención y el deseo, aprenderemos la manera de introducir un leve impulso de intención en este campo para que la realización de nuestros deseos tenga lugar espontáneamente. Pero primero debemos tener la experiencia de la quietud. La quietud es el primer requisito para manifestar nuestros deseos, porque en la quietud reside nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura, el cual puede organizar una infinidad de cosas para nosotros. Imaginemos que lanzamos una piedra pequeña en un pozo de agua y observamos las ondas que se forman. Al rato, cuando las ondas desaparezcan y el agua quede quieta, quizás lancemos otra piedra. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta la menor intención avanzará formando ondas por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta con todo lo demás. Pero si no experimentamos esa quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar en él todo un edificio sin ver efecto alguno. La Biblia también dice: calla y sabrás que soy Dios. Esto es algo que solo se puede lograr a través de la meditación. Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Cuando estamos constantemente evaluando, clasificando, rotulando y analizando, creamos mucha turbulencia en nuestro diálogo interno. Esta turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente, comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior que nos conecta con el poder verdadero. Y cuando comprimimos el espacio, reducimos nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. En un curso de milagros hay una oración que dice: hoy no juzgaré nada de lo que suceda. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente. Por lo tanto, es buena idea comenzar el día con esa afirmación. Y durante todo el día recordémosla cada vez que nos sorprendamos juzgando. Si nos parece muy difícil practicar este procedimiento durante todo el día, entonces sencillamente digamos: no juzgaré nada durante las próximas 2 horas, por ejemplo. Después podremos ampliar poco a poco
este tiempo. Por medio del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar, tendremos acceso a la primera ley, la ley de la potencialidad pura. Una vez que logremos este acceso, podremos agregar un cuarto componente a esta práctica: pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Puede ser un arroyo, un bosque, una montaña o una playa. Esa conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. Debemos aprender a ponernos en contacto con la esencia más íntima de nuestro ser. Esa verdadera esencia está más allá del ego. No teme, es libre, es inmune a la crítica. No retrocede ante ningún desafío. No es inferior ni superior a nadie y está llena de magia, misterio y encanto. El acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de las relaciones interpersonales, porque toda relación, recuerda que es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o inseguros con respecto al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa, estos sentimientos serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básicos de nuestra personalidad. No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas básicos de la existencia. Solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la verdadera cura. Y cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nuestro verdadero yo, cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza, jamás nos sentiremos culpables, temerosos o inseguros acerca del dinero, de la abundancia o de la realización de nuestros deseos, porque comprenderemos que la esencia de toda riqueza material o espiritual es nuestra naturaleza intrínseca. A medida que logremos más y más acceso a nuestra verdadera naturaleza, también iremos teniendo espontáneamente pensamientos creativos, porque el campo de la potencialidad pura es también el de la creatividad infinita y el del conocimiento puro. Franz Kafka, el poeta y filósofo austriaco, dijo una vez: "No hay necesidad de salir de la habitación. Basta con sentarse a la mesa y escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, solo esperar. Ni siquiera hay que esperar, solo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. Y el mundo se te ofrecerá libremente para ser descubierto". La abundancia del universo es una expresión de la mente creativa de la naturaleza. Cuanto más sintonizados estemos con la mente de la naturaleza, mayor acceso tendremos a su creatividad infinita e ilimitada. Pero primero debemos dejar atrás la turbulencia de nuestro diálogo interno, a fin de poder conectarnos con esa mente rica, abundante, infinita y creativa. Entonces crearemos la posibilidad de una actividad dinámica, pero manteniendo al mismo tiempo la quietud de la mente externa, limitada y creativa. Esta exquisita combinación de la mente silenciosa, ilimitada e infinita con la mente dinámica, limitada e individual, es el equilibrio perfecto de la quietud y el movimiento simultáneos, el cual puede crear cualquier cosa que deseemos. Esta coexistencia de los contrarios nos independiza de las situaciones, las circunstancias, las personas y las cosas que nos rodean. Cuando reconozcamos calladamente esta coexistencia exquisita de los contrarios, nos alinearemos con el mundo de la energía. Este mundo de energía es fluido, dinámico, flexible, cambiante
y está siempre en movimiento, pero al mismo tiempo es quieto, callado, eterno, silencioso y no cambia. La quietud en sí constituye la potencia para crear. El movimiento en sí es la creatividad reducida a un determinado aspecto de su expresión. Pero la combinación de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra atención nos lleve. A donde quiera que vayamos en medio del movimiento y la actividad, llevemos con nosotros la quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta de acceso al manantial de creatividad, al campo de la potencialidad pura. Pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura, comprometiéndome a hacer lo siguiente. Número 1. Me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura, destinando tiempo todos los días a estar en silencio, limitándome solo a ser. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo menos 2 veces al día, aproximadamente durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Número 2. Destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta de sol, a escuchar el ruido del océano, de un río, o sencillamente a oler el aroma de una flor. En el éxtasis de mi propio silencio y estando en comunión con la naturaleza, disfrutaré el palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. Y número 3, practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré todos los días diciéndome, hoy no juzgaré nada de lo que suceda. Y durante todo el día me repetiré que no debo juzgar.